Saludos, paz y bendición. Bienvenido a un nuevo video en el cual estaré hablando de un tema sumamente importante para la gloria de Dios. Hoy estaremos hablando de esto que ustedes están viendo en pantalla. Hoy vamos a demostrar realmente que Pedro no fue el sumo sacerdote que dejó nuestro amado Salvador, ¿verdad? Después que él murió, él no dejó ningún sumo sacerdote, sino que él mismo es el sumo sacerdote. Todo el sacerdocio levítico de sumo sacerdote, recuerdan de Aarón, sumo sacerdote, etcétera. Eso terminó, eso tuvo su fin cuando Cristo murió en la cruz, siendo nuestro amado Salvador nuestro sumo sacerdote, dándonos acceso al Padre a través de él, como hacían antes los sumos sacerdotes en la tierra, etcétera. Eso está bien claro en la Santa Sagrada Escritura. Tenemos un solo sumo sacerdote, que es nuestro amado Salvador. Pedro, y todo esto lo vamos a demostrar aquí. Pedro, el judío, nunca fue igual que nuestro amado Salvador Cristo, ¿verdad? Jesús, Yeshua. Él es judío totalmente también. Y él lo dijo también que la salvación viene de los judíos. Claro, porque estaba escrito desde un principio a través de sus profetas y fue cumplido en Cristo. Bueno, no viene realmente de Roma, aquí lo vamos a mostrar. Yo quiero que ustedes me den la oportunidad. Esto, yo hablar con todo respeto, yo voy a usar también la santa, también lo digo así, la santa escritura de la Iglesia Católica. Aquí vamos a usar todo esto realmente. Vamos a demostrarlo todo sin ninguna doctrina religiosa. Yo no soy luterano. Muchos llaman que tú eres protestante. La palabra protestante viene de protestar. Y por qué se llaman, por qué protestaron, ¿verdad? Recordemos, y no soy luterano como he dicho, recordemos lo que hizo Martín Lutero cuando clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de todos los santos en Wittenberg. En contra, ¿verdad? Del Papa León X, ¿se acuerdan de eso? Por aquello de la indulgencia que había sido comenzada por su antecesor, era el Papa Julio II. Está todo en la historia realmente. ¿Y por qué lo hizo? Por la indulgencia. Vean la corrupción que habían tan grande por la indulgencia. De ahí fue que salió el rey y Valera, que eran dos católicos también, sacerdotes católicos, y entre otros llamados protestantes que protestaron, que no estuvieron de acuerdo, ¿verdad? Igual que Martín Lutero, etcétera, etcétera. No estuvieron de acuerdo de su propia iglesia porque ha habido mucha corrupción desde el principio. Y vamos a demostrar todo esto, vamos a demostrar si Pedro realmente es la roca o la piedra donde está fundada toda la iglesia y a él, ¿verdad? Le dieron las llaves, que significa las llaves del reino de los cielos, y a él todo lo que atares en la tierra, si eso fue directamente a él. Y hoy yo no voy a hablar, y yo nunca hablo de mí mismo. Yo quiero demostrar esto, que la misma Santa Sagrada Escritura, inclusive a la católica, le demuestra lo que yo estoy diciendo. Y me gusta también la historia, ¿verdad? Y si esto fue solamente para él, porque si, mire, en la Iglesia Católica, cuando ustedes leen, además del catecismo, cuando ustedes leen los libros de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica está, igual el Papa de la Iglesia Católica, Papa, ¿verdad? Como he dicho, viene de Abba, Papá, eso le corresponde únicamente a Dios, como el mismo Salvador dijo, ¿verdad? No llamaréis Padre a ningún hombre en la tierra, ¿verdad? Y menos Santo Padre, eso le corresponde a Dios. Ok, si esto le corresponde a que solamente la Iglesia Católica Romana, con su Papa, ¿verdad? Con el sumo sacerdote que ellos han puesto, pueden cambiar, y sí lo dicen los libros la de los católicos, aquí no lo tengo, pero lo dice, lo pueden investigar, que dice que el Papa puede cambiar lo que él quiera, él puede tomar decisiones, quitar y poner inclusive de la Santa Sagrada Escritura, él les tiene el derecho de hacerlo, inclusive lo hicieron con el segundo mandamiento, ¿verdad? Y quiero, por favor, yo quiero, si me está oyendo un católico, yo quiero que ustedes escuchen todo esto, que no analicen. Yo también seguía doctrinas de hombres, yo seguí tanto desde el pentecostal, los judaísmos, etcétera, y yo me desligué de todo esto, y gracias a Dios, ¿verdad? Que me enseñó la verdad. Eh, si el Papa tiene derecho a quitar y a poner como el segundo mandamiento, que lo quitaron cuando hicieron el catecismo, todo esto lo vamos a enseñar. Yo no me quiero alargar el video explicando, pero esto lo vamos a ver inclusive en este video. Pero cuando dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Hoy vamos a ver quién es la roca, qué es Pedro, etcétera. E inclusive
esto no solamente para los católicos romanos, este video es también para los evangélicos, porque vamos a ver que se dice que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés. La iglesia no comenzó en el día de Pentecostés. La iglesia comenzó desde mucho antes, desde cuando Cristo estaba en la tierra, porque la palabra iglesia, eclesia, ¿verdad? La palabra iglesia, que es Hilá, es asamblea de agrupación. Donde Cristo iba, esa era su asamblea, esa era su iglesia, esa era la iglesia que se estaba formando, ¿verdad? Que después, cuando pues, fue fundada, fue hecha en el fundamento de los apóstoles, ¿verdad? Esto lo vamos a demostrar aquí. Me estoy adelantando un poco, pero esto lo vamos a demostrar, ¿verdad? Pero dice que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las traducciones a veces ponen Pedro, yo hubiera puesto mejor como dicen. Vamos a ver directamente desde los manuscritos arameos. Esto que está aquí, yo estoy casi seguro que Cristo no se lo dijo ni, bueno, estoy seguro que no se lo dijo en español y no se lo dijo en griego. ¿Por qué? Porque Cristo era judío, ¿verdad? Y Pedro era judío, ¿verdad? Y si estaba hablando con Pedro, igual que los apóstoles, porque lo vamos a mostrar si esto fue directamente a Pedro o a los apóstoles también. Y no es que lo voy a demostrar de mi boca, es que lo voy a demostrar usando la misma Santa Sagrada Escritura. Mire, vamos a hablar de la pechita, porque lo más seguro, bueno, mayoría de las personas, de los eruditos, vamos a decirlo así, ¿verdad? Para mí el único erudito es nuestro amado, nuestro maestro, nuestro amado Salvador Jesús, ¿verdad? Pero vamos a ver de los manuscritos, porque la mayoría dicen que se habló en arameo, Jesucristo habló en arameo. Está bien, yo no voy a discutir porque el arameo y el hebreo es básicamente lo mismo. Pero si vemos lo que le clavaron a Jesús, el cartel que le clavaron a Jesús, estaba escrito, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan? Por Pilato, estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. O sea, el idioma hebreo, no, como algunos dicen, estudiosos que dicen que el hebreo ya no existía para ese tiempo, sí existía, porque si no, Pilato lo hubiera escrito en arameo, y está bien escrito hasta en griego, se habla así. Lo hubiera escrito en arameo, en griego y en latín. No, no, no. Él lo escribió en hebreo porque sabía que esa era la lengua que estaba corriendo. En hebreo, en griego y en latín. ¿Ok? Pero lo vamos a buscar de los manuscritos arameos. Esta es la Biblia Pechita. Sabemos la antigüedad de la Biblia Pechita de los manuscritos arameos. A ver ese mismo versículo, a ver lo que dice. Aquí tenemos en Mateo 16, 18 que dice: yo te digo también, esta está mucho mejor, la pechita. Está mucho mejor que esta, que Reina Valera. Y yo lo voy a enseñar desde la iglesia católica. A ver qué dice. Y tú eres Pedro. A ver si dice Pedro, dice Kefas, ¿verdad? Y lo vamos a ver también del griego. Yo te digo que tú eres Cefas. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Seol no la vencerán. Y tú eres Cefas, ¿verdad? Piedra, ¿verdad? Y tú eres piedra. Y sobre esta roca, ¿verdad? Edificaré mi iglesia y las puertas del Seol no la vencerán. Mucha gente dice, estudiosos también, ¿verdad? Dicen que cuando Pedro le dijo, eh, contestando, le dijo, tú eres el Mesías. Cuando Cristo le dijo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro le dijo, el Hijo del Dios viviente. Claro, como le dijo eso, fue revelado por Dios. Dichoso eres, bienaventurado eres también, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto fue revelado. Muchos dicen que cuando dicen sobre esta roca, que está en la roca, las palabras que dijo Pedro, el Hijo del Dios viviente, realmente yo no voy mucho con esto, yo no estoy muy de acuerdo con esto porque la roca es Cristo, aunque esto significa Cristo. Si ustedes lo ponen, mire, Jesús, Yeshua, como lo quieran entender, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Jesús? Y como es Jesús, es la roca. Ok, pues Jesús le está diciendo, yo te digo también que tú eres piedra y sobre esta roca, ¿sobre quién? Esta roca. Cristo está hablando de sí mismo. Sobre esta roca. Además, claro, estas palabras significan el Hijo del Dios viviente de Cristo. Cristo es la roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, asamblea. Y esto lo voy a mostrar también con un dibujo que hice al final del video. Vamos a ver cómo nos va. Y las puertas del Seol no la vencerán. Tú eres piedra.
Pedro era piedra. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Yo te daré las llaves, verificamos que esto. Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desate en la tierra será atado en el cielo. Jesucristo está hablando ahí directamente a Pedro. Le está hablando a Pedro directamente. Y le está diciendo, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ate será atado. Hay, hay interpretación que dice que esto se la está dando a la iglesia completa. Realmente está bien, yo lo podría tomar así, pero si leemos bien lo que dice, le está hablando directamente a Pedro. Yo no quiero crear más allá de lo que dice la Santa Escritura. Le estoy diciendo, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Eh, yo voy a demostrar aquí qué significa que le está dando las llaves del reino de los cielos. Se lo voy a demostrar directamente en la Santa Escritura. Y todo lo que hace, le está hablando directamente a Pedro. Y todo lo que hace en la tierra será atado en el cielo. Esto que le está diciendo a Pedro, no se lo dijo nada más a Pedro, se lo dijo a los apóstoles. Y aquí lo vamos a demostrar directamente porque la misma Santa Sagrada Escritura, creo que Mateo 18 y 18, nos lo dice. Y yo se lo voy a demostrar. Y todo lo que haces, le está hablando directamente a una persona. Cuando habla en grupo, le dice, y todo lo que aten, ¿ves? Y todo lo que ates, lo mismo para Pedro, lo mismo para los apóstoles. Recordemos que Dios le está dando una encomienda a los apóstoles. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, ¿verdad? Esto lo vamos a demostrar directamente. Pero le dice, tú eres Cefas, tú eres piedra, como las piedras vivientes. Y esto lo vamos a mostrar también. Y sobre esta roca, sobre Cristo, edificaré mi iglesia. Mire, yo voy a enseñar el dibujo ahora. Esto es lo que significa realmente. Yo volveremos a esto quizá luego, ¿verdad? Cristo es la roca, ¿verdad? Los apóstoles son las columnas, y esto lo vamos a mostrar, son los cimientos, ¿verdad? Cristo es la piedra angular. Cuando se hacían piedra en ladrillo, había que poner una piedra, vamos a decir así, pinchando las otras. Hoy en día se usan unas columnas que se usan de esquina, ¿verdad? Los que saben de construcción saben que es así, para aguantar los bloques. Pero Cristo, esa piedra que es para aguantar los bloques, ¿verdad? Los ladrillos, esas piedras de esquina, ¿verdad? Los dos apóstoles, además de la roca, Cristo es la piedra angular. Los apóstoles, ¿verdad? Que son los cimientos, están puestos sobre el fundamento, la roca que es Jesús, el fundamento. Esta es la roca, ¿verdad? Que es Jesús y los apóstoles. Y nosotros estamos en el fundamento de los apóstoles, ¿verdad? Nosotros estamos en el fundamento de los apóstoles. Esto lo vamos a enseñar aquí ya mismo, pero esto más o menos es lo que significa esto, ¿verdad? Y yo te digo que tres piedras, ¿verdad? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi asamblea. Lo podemos ver también en griego para que no quede la más mínima duda, ¿verdad? Y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, como pueden ver, y sobre esta roca edificaré de mí, y sobre esta roca, Petra, aquí dicen Petra, edificaré de mí la iglesia, asamblea, etcétera, ¿verdad? Dice Petros, Petra. Ok, lo vamos a ver de aquí. Aquí lo enseña bastante claro, ¿verdad? Cristo está hablando, tú eres piedra. Tú eres piedra. Claro, es columna también, porque aquí lo va a mostrar. Tú eres columna, tú eres piedra. Pero sobre esta roca, sobre mí, sobre esta roca, las palabras que has dicho, que yo soy el Hijo del Dios viviente, sobre Cristo, sobre esta roca que fue desechada, ¿verdad? Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Mira aquí. Lo mismo. Y yo, esto está bonito porque aquí también, esto es de, déjame buscar aquí, esto es texto bizantino, ¿verdad? Yo quiero que ustedes me vuelvan a decir y me den la oportunidad hasta el final. Yo lo voy a demostrar todo esto. Quiero demostrar poco a poco todo esto, ¿verdad? Para que nos vayamos viendo realmente. Bueno, y yo, pero a ti digo, ¿verdad? Te ponen porque una palabra puede significar dos cosas, ¿verdad? Y digo, estoy diciendo que tú estás siendo Pedro, ¿verdad? Petros, ¿verdad? Y sobre esta, la masa rocosa, Petra, masa rocosa, construiré de mí a la iglesia, asamblea, y puertas del Hades no ejercerán fuerza abajo de ella. Pueden leer la otra parte también si quieren. Y daré a ti las llaves, directamente a ti, las llaves del reino de los cielos. ¿Y cuál
si alguna vez ates sobre la tierra, le está hablando directamente a Pedro. Tierra ha sido atada en los cielos, y cuál si alguna vez desata sobre la tierra, etcétera, etcétera. Ok, está hablando directamente a Pedro. Cuando él le habla a los apóstoles, le va a decir, y todo lo que aten, cuando uno le habla a una persona, le dice, ¿sabes que todo lo que ates? Entonces, cuando le hablan, como le tiene dos apóstoles, ¿verdad? Le dice, está hablando con Pedro directamente, con lo que ates. Entonces, cuando habla con los apóstoles, le dice lo mismo, cuando aten. Claro, no le va a decir a Pedro, y no le va a decir a Pedro directamente, y lo que aten, no le dice, y lo que ates. Y aquí lo voy a mostrar, esto no es de mi boca, esto que vamos a mostrar. Ok, la palabra Petra significa roca, Petra, y, y Petros, piedra. Como lo estamos viendo, ¿verdad? Aquí ponen Pedro, debieron de poner piedra. Petros, como pueden ver, Petros, sobre esta roca, Petra. Aquí pueden darle pausa con calma y verlo ustedes con calma. Aquí está claro, sobre esta roca, Petra. Piedra, Petros, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Ok, bien, esto está bueno también. Aquí dice Petrus, ¿verdad? En latín, viene a su vez del griego Petros, piedra. Petros, piedra. Nombre personal traducido del arameo Kefas o Kefa. En griego Kefas. Cefas en español. Nombre que Cristo usó en lugar de Simón, ¿verdad? Como originalmente se llamaba, ¿verdad? Que como también tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta masa rocosa, mira cómo lo ponen aquí, masa rocosa, edificaré mi congregación. ¿Ves? Esto está bueno también. Mi congregación, y las puertas del Hades no la subyugarán. ¿Verdad? Por lo tanto, estos tiempos, okay. Ahí estamos, y lo vamos a ver también de la Biblia, Santa Biblia Católica, que lo ponen como piedra. Aquí le ponen así. Y yo te digo que tú eres Pedro, deben de poner piedra, y sobre esta piedra debieron de poner roca, edificaré mi iglesia, el poder de la muerte no prevalecerá. Y esto lo sigue, yo te daré las llaves, le está hablando directamente a Pedro. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desate. Ok. Y aquí dice Pedro, pero vamos a verlo, esto, ¿verdad? Aquí en la Biblia católica, pero vamos a verlo de la madre, de donde salió, cuando digo de la madre, que lo hablo en sentido de donde salieron todas estas versiones en español, de lo principal. Vamos a verlo esto directamente desde la Vulgata latina, pero lo vamos a ver de la Vulgata clementina, ¿verdad? La Vulgata clementina vino de la Vulgata latina de San Jerónimo, ordenada, míralo aquí, por encargo de Damaso, del Papa, bueno, entre comillas, del Papa Damaso I. Eh, Vamos a verlo directamente. Míralo aquí, de la Vulgata Clementina. Aquí es oficial. Si lo dice aquí las Biblias católicas, que viene del latín, ¿verdad? Porque es Roma. No viene de los judíos, sino de Roma. Dice, aquí lo dice lo mismo, ¿verdad? Estamos Mateo 16, 18. Dice, porque tú es Petrus, piedra, ¿verdad? Como habíamos visto, Petrus, quiero volver atrás. Petrus viene a su vez del griego Petrus en latín, Pedro, piedra, como ustedes pueden ver. Yo quiero que ustedes estén seguros de lo que... Por eso quiero demostrarlo una y otra vez en toda la forma, ¿verdad? Y le dice, et superanc Petram, ¿verdad? Edificado, y se entiende prácticamente en el español, Ecclesia meam, ¿verdad? Petram. Y sobre esta Petram edificaré mi iglesia mía, ¿verdad? Edificaré Petram. Sobre esta Petram, Petrus, tú eres Petrus, ¿verdad? Tú eres piedra. Y sobre esta Petram. ¿Y qué significa Petram? Un diccionario tan sencillo del latín. Es que me gusta buscar lo que sea accesible a todo. Dice, Petram significa roca. En otras palabras dice, tú eres piedra, como hemos dicho, y sobre esta roca, claro, cuando Dios le reveló a Pedro que Jesús era el Hijo del Dios viviente, Jesús, Yeshua, quien yo soy, tú eres Yeshua, el Salvador. Tú eres la salvación que ha enviado Dios. Si tú eres
el Salvador, pues le dijo, ¿sabes qué? Tú eres piedra. Y sobre esta roca, Cristo es la roca. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, ¿verdad? Aquí vamos a ver esto en 1 Corintios 10, de la misma 10:4, sí, cierto. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía. Y la roca era Cristo. La roca, desde la misma Biblia católica, la roca es Cristo. De la misma pechita, 1 Corintios 10:4, dice, y todos ellos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, ¿verdad? Y todos ellos bebían de la roca espiritual que iban con ellos. ¿Y esa roca quién es? Y esa roca era Cristo. Cristo es la roca. Cristo es la roca. Ahí están puestos los fundamentos, los 12 fundamentos, y esto lo vamos a seguir hablando aquí, ¿ok? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Como hemos dicho, y esto vamos a mostrar lo último, que es la piedra angular, lo vamos a enseñar con una imagen, siendo edificado sobre el fundamento de los apóstoles. El fundamento de los apóstoles es Cristo, la roca, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. La piedra, la que aguanta, se usaba una piedra angular como hoy en día en la construcción, como hemos explicado, que se usan unas columnas de esquinas para aguantar los bloques, pero es lo mismo, una piedra angular para aguantar los ladrillos que se ponían, ¿verdad? Pero dice aquí edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero la misma piedra ángulo es Cristo mismo. Ok. En 1 Corintios 10:11 dice, conforme a la gracia que Dios ha sido dada, y como perito arquitecto puse el fundamento y otra edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo, Jesucristo, el judío. ¿Verdad? Ya, bueno, yo estoy diciendo el judío porque me gusta llevar la verdad. Yo no estoy buscando judaizar, jamás. Eso lo intentó hacer Pedro mismo. Y aquí lo va a mostrar. Y Pablo lo regañó, ¿verdad? Hoy en día no hay judío ni griego. Hoy todos somos uno en Cristo Jesús. Bueno, 1 Pedro 2:5-9. Vosotros también como piedras vivas, así como Jesucristo le dijo a Pedro, tú eres piedra, como piedra viva. Pero yo no nada más, no nada más, ellos, los apóstoles, son también columnas de la iglesia. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Los 12 cimientos, las 12 columnas. Y ellos están puestos sobre la roca, que es el fundamento, que es Cristo. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. 12. No decía solamente Pedro. No, no. 12 cimientos. ¿Ok? ¿Qué significa cimiento? Parte de una construcción que está debajo de la tierra y le da solidez y sirve de base y apoyo. Los cimientos de los edificios siempre tienen una gran base para que la presión del suelo sea pequeña. Mucha gente hace una columna así. En muchos lugares no sé cómo le llaman. eh, y la hacen así, a veces la hacen 3x3, 3 pies por 3 pies, etcétera, y le ponen la columna, ¿verdad? Esta es la base de la columna, aquí le ponen una varilla así a la vuelta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, y dice, los edificios siempre tienen una gran base, ¿verdad? Pero aquí lo vemos como esto, ¿ves? La gran base, ¿verdad? Y los cimientos, que son los 12 cimientos, como hemos dicho. Bueno, esos son los 12 apóstoles, ¿verdad? Como podemos ver aquí, Pablo, y esto lo vamos a mostrar luego también, Pablo, que no ejerció el evangelio realmente. Pablo no quería llevar el evangelio a los gentiles. Pablo no quería, que lo vamos a demostrar también. Pablo no quería saber de ningún gentil. Bueno, es que se estaba dando el llevar una ley, etcétera, etcétera. Mosaica, etcétera. Bueno, como podemos ver en Galatas 2:11, y esto lo pueden buscar en todas las santas escrituras, ¿verdad? Realmente, con todo respeto, pero cuando vi que no andaban rectamente,
conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, está hablando Pablo, delante de todos, imagínense, si tú siendo, ¿quién? Judío, Pablo no era romano. Pablo no era romano. Pablo podían ponerlo, fíjense, como, pero Pablo sí era romano, pero era judío de nacimiento. ¿Verdad? Pero era romano con papeles, como se dice, ¿verdad? Era romano, ciudadano romano, ahí está, ciudadano romano, pero era judío de nacimiento. Pero le dijo a Pedro, tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, porque ya Pablo había entendido. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Mira, Pablo estaba tan aferrado a ser judío, que estaba hasta judaizando a los gentiles, quería judaizar. Imagínense, Pablo jamás estaba pensando en ser un romano, jamás, realmente. Como hemos dicho, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra de ángulo de Jesucristo mismo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Verdad? Semejante es al hombre, aquí nos vamos, Lucas 6:48, mira que claro, semejante al hombre que al edificar su casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río, etcétera, no la pudo ver porque estaba fundada sobre la roca. Si se funda sobre la roca, que es Cristo, no va a caer, no se va a caer. Bueno, yo creo que aquí también las puertas del Hades no prevalecerán, ¿verdad? De una palabra Hades griego que algún día la vamos a estudiar también. Bueno, Mateo 16:18, yo también te digo que tú eres Pedro, que es lo que estamos hablando. Tú eres piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca, ¿verdad? Ustedes son los cimientos, ¿verdad? Y por todo el mundo y predicar este evangelio, ¿verdad? Y las puertas del Hades no prevalecerán, ¿verdad? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esto de las llaves tiene también, hay una tradición judía, no me quiero adentrar demasiado en esto, donde en Pesaj, ¿verdad? Se le pone al pan, al jalá, al pan trenzado, se le pone una llavecita. Pues, y cuando se hace, ¿verdad? El Pesaj, ¿verdad? En la Pascua, ¿verdad? Hay una llavecita y el que tenga la llavecita, el que coja la llavecita del pan, los cielos, esto es una tradición real, los cielos, el reino de los cielos se le va a abrir y todo lo que esa persona desee se le va a cumplir. Esto es una tradición judía, también dicen que viene del cristianismo, pero es una tradición judía, en ciertas ramas, para decirlo así, del judaísmo, ¿verdad? Un pan trenzado se le pone una llavecita, inclusive el pan trenzado se hace en forma de llave. Yo aquí no estoy diciendo que hagan pan trenzado, por favor, no estoy diciendo nada de eso. Estoy hablando de la tradición que ha habido durante una tradición inclusive más antigua, es mucho más antigua, que se le pone una llavecita y cuando tú tenías esa llavecita, el que tuviera esa llavecita, el reino de los cielos iba a ser abierto hacia esa persona y todo lo que esa persona deseara se iba a cumplir. Esto es una tradición real que ha habido. Bueno, y sabemos que Pedro le gustaba judaizar, ¿verdad? Como podemos leer, todavía viendo a Jesucristo, todavía Pablo lo puede entender aún más, yo no sé. Bueno, sabemos que Pedro sufrió mucho. Pedro, no voy a hablar nada de Pedro mal, porque Pedro fue revelado de Dios hacia él quién era Cristo, ¿verdad? Bueno, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y aquí vamos a ver cuándo fueron esas llaves usadas del reino de los cielos. Y todo lo que ataren en la tierra será atado. Y todo lo que ataren le está hablando a Pedro directamente. Vámonos para la flechita. A ver. Aquí tenemos en Mateo 18:18. De cierto te digo, ahora le está hablando a los apóstoles. De cierto te digo que todo lo que aten. Vamos a volver para atrás porque quiero recapitular un poco. Okay. Y yo también te digo que tú eres piedra, ¿verdad? Que tú eres piedra. Y sobre esta roca, ¿verdad? Tú eres piedra, ¿verdad? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Todos somos piedras vivientes, ¿verdad? Eh, Aquí no se está poniendo a Pedro, porque la Santa Escritura lo hubieran dicho claro. La Santa Escritura no se puede interpretar a nuestro gusto. La Santa Escritura
está su propia interpretación, pidiendo siempre entendimiento a Dios. Santiago 1:5, su Santo Espíritu nos da entendimiento. ¿Qué más queremos? ¿Por qué tenemos que interpretar esto? Tú eres Pedro. Pues mira, ese es el sumo sacerdote, ese es el nuevo papa. Y vamos a demostrar quién fue el que dijo que él era el primer papa. ¿Qué documento dice que Pedro fue el primer papa? Aquí lo vamos a mostrar. Bueno, pero aquí vamos a ver, y todo lo que atara, aquí le estaba hablando a Pedro directamente, pero esto eran para los apóstoles también. Seguro que sí, míralo aquí en la pechita. Mateo 18:18, aquí era 16, perdóneme que vuelva otra vez, que era 16:18. Este es 18:18, dos versículos más. Le dice, de cierto les digo que todo lo que aten, ¿verdad? Le está dando la autoridad también a los apóstoles. Las llaves también significan autoridad también, claro que sí. Yo no le quito. Pero vamos a ver, para que fueron a Pedro y directamente le dieron a Pedro, a ti te daré las llaves. ¿Las llaves de qué? Del reino de los cielos. ¿Pero qué significa eso? Ok, vamos a hablar ya mismito. Ok, bueno. De cierto le digo que todo lo que aten, ¿ve? No le estoy hablando directamente a Pedro ahora. Esto era también lo de todo lo que ates en la tierra también eran para los apóstoles. Todo lo que aten, le está hablando en grupo, en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desaten, en plural, desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y vuelve y le dice, les digo otra vez. Y por ahí sigue, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra, etcétera, etcétera. Pero si ustedes pueden ver, me está hablando en plural. Lo podemos ver directamente también del griego. 18:18 de Mateo. De cierto, verdaderamente así es. Amén, ¿verdad? Digo, estoy diciendo a ustedes, tanto como si alguna vez aten, no hay duda sobre la tierra, ha sido atado en el cielo y tantas cosas como, ¿verdad? Y si alguna vez desaten, está hablando, cuando le está diciendo a Pedro, y todo lo que ates, es que le está hablando a él personalmente. Hey, todo lo que ates, todo lo que desates. Ahora, lo mismo para ti, lo mismo para los apóstoles. Y llama al grupo de los dos apóstoles y dice, hey, y todo lo que desaten, porque no le va a decir a Padre, Padre, tú, todo lo que desaten, tú, porque eso no hace sentido cuando tú le hablas a una persona en plural, cuando supone que habla en singular, porque una persona. Eh, y aquí vamos a buscar de la misma Santa Biblia de la Iglesia Católica. Eh, y lo mismo, Mateo 18. Le aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Todo. No, Cristo no le está poniendo a Pedro como el único que todo lo que desates, no, él está hablando porque él está hablando cara a cara personal, pero él está hablando lo mismo a los apóstoles. Todo lo que desaten, nosotros estamos sobre el fundamento de los apóstoles, ¿verdad? Eh, Le dio sobre. Ok. Estamos sobre el fundamento de los apóstoles, ¿verdad? Pues mire, a los apóstoles le dieron todo lo que desaten. Es lo mismo que a Pedro, lo mismo que a los apóstoles. Entonces, ¿qué van a tener ahora? Porque recordemos que ese versículo que dice, todo lo que desates en la tierra será desatado. Ahora, ahí el catolicismo, y con todo el respeto, le da la autoridad al Papa, porque como dicen que Pedro fue el primer Papa, mire, como la Biblia dice que todo lo que desates y todo lo que hagas en la tierra, y todo lo que ejerzas en la tierra, será hecho en el cielo. Pues como así, pues el Papa tiene autoridad entonces sobre el mundo entero de tomar decisiones. El Papa, el sumo sacerdote. Ustedes no se dan cuenta del error que se está formando. Mire, sumo sacerdote es nuestro amado Salvador. Papa, eso es nuestro Dios. Santo Padre, nuestro Dios. Y no se le estaba dando directamente a Pedro, y todo lo que hagas en la tierra será hecho en el cielo, toda la decisión que tomes. El Papa puede cambiar el Papa de un día, los papas de la Iglesia Católica pueden cambiar la Biblia si quieren, porque Jesucristo le dio la autoridad de hacerlo cuando dice, y todo lo que desates en la tierra será desatado en la tierra. Pero cuando miramos esto mismo de la misma Iglesia Católica, no se le estaba diciendo solamente a Pedro, se le estaba diciendo a los apóstoles, ustedes, y les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten. Entonces, ¿qué van a tener? 12 papas todo el tiempo corriendo, porque esto no era solamente para Pedro, esto era para los apóstoles. Ahora,
Cuando le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Es un momentito que yo no voy a tener... ok, estamos bien aquí. Ok, cuando le dice, ustedes aten en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten quedará desatado en el cielo, ¿verdad? Cuando vemos eso, él está diciendo eso a los apóstoles. A los apóstoles, directamente. Ahora, ¿quién fue el que inventó que el Papa, Pedro, Piedra, eh, fue el primer Papa de la Iglesia Católica? ¿De dónde viene eso? ¿Quién fue el que inventó eso? Bueno, eso viene del catálogo liberiano y me gusta enseñarlo con pruebas. Que una lista de los 36 primeros papas de la Iglesia Católica Romana, desde San Pedro hasta Liberio. Esto por misma solicitud del Papa Dámaso, yo creo que aquí lo vamos a leer, se solicitó que pusieran, esto es un catálogo liberiano y se hizo oficial de la misma Iglesia Católica, etcétera. Pues mira, esto lo declaró, lo decretó un hombre. Estos son los primeros papas. Empezamos con Pedro, seguimos con Clemente, seguimos. Esto fue hecho por un hombre. Tenemos que dar cuenta que esto ha sido hecho por hombres. Esto no está en la Santa Sagrada Escritura. Se ha contradecido, se ha ido en contra de la Santa Escritura inclusive. Mire, forma parte del manuscrito iluminado, cuarto conocido como Grafo, etcétera, etcétera. El catálogo liberiano, una lista de 30 papas desde hasta Liberio, ¿verdad? Se establecía en relación a los primeros 18 papas que se terminaba con el pontificado. El catálogo liberiano especifica la duración de los respectivos pontificados, el nombre del emperador reinante. Estamos hablando que Roma. Estamos hablando que Roma, ¿se acuerdan de las bestias que se hablaban? Que si, ¿se acuerdan del sueño de Nabucodonosor? ¿Recuerdan que era Roma? Mira, el que crucificó a Jesucristo fueron los romanos. Ahora, no por eso vamos a decir que ellos lo mataron directamente, no, porque fueron los judíos realmente. La misma Sagrada Escritura dice que los judíos, los fariseos, los judíos, los que no querían saber, ellos fueron los crucificados, ellos le dieron presión a Pilato. Y Pilato, pues, por aquello de intereses, etcétera. No voy a entrar en eso. Pues lo mando, crucifícalo. Entonces yo me lavo las manos. Y eso de lavar las manos también tiene un trasfondo, porque esa tradición de lavarse las manos no viene de Roma. Realmente eso viene de los judíos, que se lavan las manos, como igual que los pies, etcétera. Pero eso vamos a hablar en un futuro. No nos importa eso ahora mismo. Realmente no se sale del tema. Okay. El nombre del emperador residente y en muchos otros detalles, aunque no está exenta de errores, se atribuyen a copistas de la obra. Entre los errores, porque también tiene errores, destacan el hecho de que el Papa Anacleto se duplica, o que el Papa Clemente aparece cronológicamente como antecesor de Anacleto, etcétera, o que el Papa Pío, etcétera. Okay. El catálogo liberiano fue donde dice, y lo pueden buscar busca información con calma. Ahí es que dice los papas mire, el primer papa fue Pedro, perdón, el primer papa fue Pedro, que nunca ejerció en Roma, nunca ejerció. Pablo iba a los judíos, y Dios lo regañó. Aquí lo vamos a enseñar, ok. Sabemos también de Constantino, o Santo Constantino también, ¿verdad? De Gregorio el Grande, el Gregorio Magnum. Vamos a hablar de esto en un futuro, realmente. Y esto es la insignia y la historia de Constantino, etcétera, etcétera, etcétera. Constantino paró la persecución que había con el edicto de Milán, etcétera. Hay mucha historia de esto, realmente. Tienen que buscar la historia realmente. Bueno, y sabemos que Daniel 7:25 nos dice: y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Sabemos la persecución que ha habido siempre de Roma. Es que la persecución hasta reciente, vamos a decir, la Inquisición, etcétera. Es que no hay duda. Los reyes de España, etcétera. No hay duda lo que pasó en 1492, que fueron expulsados los judíos. No hay duda de ninguna manera la persecución que ha habido desde el principio de los romanos en contra de los cristianos. Tienen que ver la historia realmente. Y habrá palabra y a los santos del Altísimo quebrantará. Esto sucedió, esto ha sucedido. Y
y pensarán cambiar los tiempos y la ley. Esto también lo hizo Roma. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempo. Ok, esto ya está tiempo y tiempo. Esto lo podemos hablar en un futuro. Ok. Y pensar a cambiar los tiempos y la ley. Mira, nosotros vivimos en un calendario gregoriano del Papa Gregorio, que venía de Juliano, del emperador Julio César. Esto es un imperio que se hizo el Sacro Imperio Romano. Y se hizo, como el mismo Constantino, unió lo religioso con lo político, etcétera. Esto se hizo el Sacro Imperio Romano. Esto es un imperio romano donde tienen a un hombre que ahora no se llama emperador, se llama presidente, porque el Vaticano tiene su propia moneda también. Y se hizo, miren, es que por favor yo quiero que ustedes eh, vean la lógica de todo esto, inclusive la lógica, como hemos dicho. Eh, miren todo lo que ellos han cambiado. Son tantas cosas que no acabaría realmente. Primer hombre proclamado papa, etcétera. Miren, besar los pies del papa. Miren, ellos proclamaron tantas cosas que si yo le quitaron el segundo mandamiento en el catecismo, ¿verdad? De la idolatría, etcétera. Hay tantas cosas realmente. Ustedes tienen, por favor, yo sé que todo se ve bonito. Dice la Santa Escritura que la divinidad jamás tiene que ver con escultura, ni imágenes. Lo dice la Biblia, lo dice completamente la Santa Escritura. Sabemos el obelisco que tenemos ahí en la ciudad del Vaticano. ¿De dónde vino ese obelisco? Esto es Roma. Saben que Roma aún vive. A los emperadores romanos, que si eso, no. Roma aún vive. Lo que pasa es que está disfrazada con un sacro imperio romano. Yo quiero que ustedes, por favor, yo no estoy hablando, y yo no soy, como he dicho, luterano. Yo no soy de ninguna doctrina de hombre, realmente. Mire, en el año 37, ¿de qué viene ese obelisco? Ese fue Calígula. ¿Saben quién es Calígula? Uno de los peores emperadores que han existido. Lean la historia de todo. Historia, como siempre digo, de Flavio Josefo, de Seutonio, de etcétera, de Tácito, todo. Mira, en el año 37, inclusive en Google pueden encontrar todo esto. Es algo público. El emperador Calígula decidió que sería magnífico para adornar la espina de su circo privado. Y miren a ver con qué se hizo la Basílica de San Pedro. Miren toda la escultura, miren todo el dinero que hay eh, corrupto realmente que ha habido ahí, por favor. En origen, circo de Calígula. ¿Saben qué era el circo de Calígula? Que se conoce como el circo de Nerón, ya que fue quien terminó la obra. ¿Saben qué es el circo de Calígula? Eso lo ponían, bueno, es que no tengo aquí la imagen. Estaba situada en la colina Vaticana, pero entonces el circo, ellos lo ponían en el medio, salen hasta en las películas, y era se llama círculo, pero está en Roma. Y ahí ponían a batallar a los esclavos, ponían a batallar a los presos. Presos, estoy hablando hasta cristianos, estamos hablando, porque la persecución hacia los cristianos siempre ha existido, y lo ponían a batallar sin alma. Era como es que ustedes tienen que buscar cuál es el búsquenlo realmente. Y después lo ponían sin armas a pelear con guerreros romanos, con soldados romanos, con 3 soldados romanos contra un. Y también le puso, y después, y pueden ver la historia de esto, que no estoy mintiendo, decidieron ponerle hasta leones, animales, para que pelearan en contra de cristianos indefensos, sin armas, sin nada. Y ahí pues la gente gritaba alegre, los que iban. Era un estadio, para decirlo así. En el medio del estadio, donde se hacían esas batallas, ¿cómo se llama? Injustas completamente. Había este obelisco. Ese obelisco está, el mismo obelisco que está al frente. Ah, mira, aquí está. El Papa ordena su traslado definitivo a la Plaza de San Pedro. Está al frente de la Plaza San Pedro, la Basílica de San Pedro. ¿Por qué eso que es pagano?
que viene de los egipcios. Vamos a ver si es verdad, con curiosidad vamos a ver si es verdad que lo tengo aquí. En su parte tenía una esfera dorada cuya leyenda decía que contenía los restos de Julio César. Este no fue el único obelisco egipcio. Eh, eh, en adornar los circos de Roma. Es un obelisco egipcio. Esto es algo pagano, algo que deberían de destruirlo y tenerlo más que en recuerdo, porque esto fue un símbolo de poder realmente. Pero ese exactamente fue el que puso Calígula. Miren, eso realmente lo deben destruir y sacar. ¿Por qué? Porque eso demuestra el poder del imperio romano. Eso es lo que significa el obelisco. Busque la historia. Antes de criticarme, busca la historia. Recordemos, como hemos visto en Galatas 2:11, Pedro era judío. Pedro era judío y vive como los gentiles porque obliga a los gentiles. Inclusive obligaba a los gentiles a judaizar. Él no, ¿saben lo que es judaizar? Enseñar la ley, ¿verdad? Y se está en contra de nuestro Salvador. Por eso dice, y yo también te digo que tú eres piedra, y volvemos aquí, y sobre esta roca que soy yo Cristo. Eh, Tú has dicho, porque Dios te ha revelado, Pedro, que yo soy el Hijo del Dios viviente. Pues sobre esta roca que tú estás viendo, yo edificaré mi iglesia, etcétera. Y a ti te daré las llaves, ¿verdad? Y esto, que todo lo que atare, como hemos visto, se lo está diciendo a los apóstoles. Y todo lo que ustedes aten, como hemos visto, vimos hasta la Santa Escritura de la Pechita, de la católica, de la Santa Biblia Católica, y todo lo que aten, eso era para los apóstoles, le estaba dando, porque recordemos otra vez, recapitulando, Dios le dio a los apóstoles encomiendas, y hasta le dicen, y serán muertos, y serán llevados, está la Sagrada Escritura, y serán perseguidos, y serán llevados a las cárceles, y esto, bueno, sabemos lo que sucedió a los apóstoles. No hay que inventar realmente. Y todo lo que aten, ¿ves? Es que él está hablando porque era singular a Pedro. Ahora, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, ¿verdad? Aquí podemos ver también y reconocer la gracia que me había sido dada Jacobo. Aquí ponen Cefas. En un lado ponen Cefas, en otro ponen Pedro. Cefas, ¿verdad? Kefas y Juan, que eran considerados como columnas. Aquí está hablando Pablo. Como columnas. Y ahora vamos a empezar con las llaves. Yo no enseño esto de nuevo. Como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Nos dieron, está hablando Pablo, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal, nos dieron. ¿Quién le dio eso? ¿Y qué le dio? Para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Quién eran los de la circuncisión? Los judíos, ¿verdad? Los judíos eran la circuncisión. Los de la incircuncisión eran los romanos y los que no eran judíos, diciendo los romanos para él directamente, y los que no eran judíos, ¿verdad? Los que no eran judíos. Bueno, para que nosotros fuéramos judíos. Pero ¿quién fue? Pablo no ejerció por sí mismo, sino que había un orden. Los dos apóstoles eran ¿verdad? Las columnas, y de ellos venían discípulos, ¿verdad? Y Pablo mismo dice, nos dieron, ¿ves? Nos dieron, no fue que Pablo fue por el mismo, no, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, hubo un compañerismo, y dijeron, mire, ustedes van a hacer esto, ustedes van a hacer lo otro, en amistad, o sea, sin problema, en orden. Para que nosotros, Pablo está hablando, ¿verdad? Pablo está hablando Bernabé, Pablo, a mí, a Bernabé, fuese amor a gentiles. Pablo fue a los gentiles, sabemos el libro de los romanos, etcétera, ¿verdad? Y ellos a la circuncisión. Bueno, aquí vamos con las llaves, las famosas llaves, que ha servido también de confusión. Ya habíamos hablado, me gustaría volver para atrás, y yo te digo que tú eres Pedro, que tú eres piedra, no está, Dios no está, perdóname, si Jesucristo no está poniendo a Pedro como sumo sacerdote. Es que leyendo lo normal de la Santa Escritura, es que se ve a legua. Esto fue invento tras invento, obispo tras obispo, que después se llamaron papa, etcétera, que se inventaron cada cosa, cada historia, pues como todo lo que ate, pues Pedro, todo lo que ate, pues todos los papas, como dijo en el catálogo
liberiano que estamos viendo. Pues mire, pues todo lo que diga todos los papas, eso no, es que no era más que para Pedro, como hemos dicho, era para los apóstoles. Okay. Bueno, y las puertas no serán contra él. A ti te daré las llaves, a Pedro, y todo lo que aten, porque también está hablando singular, y todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos. No se puede inventar más allá de lo que está escrito en la Santa Escritura, sinceramente. Bueno, y todo lo que y a ti te dará las llaves, ¿qué llave de los reinos de los cielos? Bueno, Pedro no quería evangelizar, no quería llevar el mensaje del evangelio a los gentiles. Pedro todavía estaba judaizado. Pedro todavía, aunque había conocido a Cristo, Cristo le había dado por tantos años, Cristo le había puesto como columna. Pedro era uno wow, bueno, Dios no hace excepción de personas. Pedro era bien querido por Jesucristo, y es la verdad. Hechos 10, inclusive Pedro se sintió tan querido y tan seguro de sí mismo que dijo, yo no te negaré jamás. Y mira, mire que esté fuerte, que no caiga. Que le dijo Jesús, me negarás 3 veces. Bueno, levántate Pedro y mate y come. Entonces Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. ¿De qué estamos hablando? Del lienzo, ¿se acuerdan del lienzo? La voz volvió a él por segunda vez y le dijo, lo que Dios ha purificado no lo tengas tú por común. Esto ocurrió 3 veces, ok. Esto lo que tiene que ver es que le está diciendo, come lo que no es de los judíos, con lo que no es judío, hazlo, y lo que, en otras palabras, Pedro quería a él, a los judíos, porque él veía a los gentiles como inmundos. Por eso dice, lo que Dios ha purificado no lo tengas tú como común. Aquí lo vamos a ver diferente, en otra manera, ok. Pedro predica en casa de Cornelio. Mucha gente dice, evangélico, ahora voy con lo de las llaves. Mire, cuando se abrió el reino de los cielos, por primera vez los gentiles, mucha gente dice que fue Pablo por primera vez. Está bien, pero realmente fue Pedro, aquí en casa de Cornelio. Mucha gente dice que creo que aquí vamos a ver si lo tenemos, en Hechos 2, en el día de Pentecostés, Shavuot, ¿verdad? El día de Pentecostés, un día vamos a hablar también qué significa la palabra Pentecostés. El día de Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo, y vamos a ver si realmente habían gentiles, porque la Santa Sagrada Escritura hay que estar claro que no dice gentiles. Ahora, aquí yo creo que yo lo tengo. Pero vamos a ver por Hechos 10, donde creo que es Hechos 14, no estoy seguro. Pero vamos a ver, aquí lo tenemos, yo sé que lo tenemos, con el favor de Dios. Bueno, Pedro predica en casa de Cornelio. Al día siguiente entraron en Cesarea. Y si se me corta el video, voy a hacer una segunda parte, no se la pierdan. Cornelio estaba esperando. ¿Dónde entraron? En Cesarea. Cornelio era un soldado romano, era no me olvido el nombre, un líder romano, de los soldados romanos, no me olvido el nombre ahora. Bueno, estaba esperando, habiendo invitado a sus parientes, sus amigos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió para recibirle, se postró a sus pies y le adoró a Pedro, que supuestamente es el primer papa. Pedro le levantó diciendo, levántate. Hoy día vemos que hay gente que se le inclina al papa y él como si nada. Yo mismo también soy hombre. Hubo un papa, no estoy seguro, no quiero decir tampoco para verdad, no crear confusión, pero hubo un papa que de las zapatillas rojas, que él pedía que toda persona que fuera donde él le besara los pies. Bueno, pero vemos aquí, Pedro se le van diciendo, levanta Dios y también soy hombre. Mientras hablaba con él, entró y halló, esto fue en casa de Cornelio, que que muchos se habían reunido. Y les dijo, ustedes saben cuán indebido, ahí viene Pedro con sus cosas, le es a un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero Dios, si fuera por mí no lo hubiera hecho. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común, lo que estábamos leyendo en el versículo anterior, o inmundo. Por esto, no por mí, sino porque Dios lo dijo. Al ser llamado vine sin poner objeciones. Pedro no quería ir a los gentiles, sino porque Dios se lo dijo y 3 veces fue. Imagínense cuán aferrado estaba Pedro
al judaísmo. Mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron asombrados. Los que habían circuncisión, Pedro había ido a los incircuncisos, estaba en la casa de Cornelio, ¿verdad? Que era un gentil de Roma. Porque el don del Espíritu Santo fue derramado, mira aquí lo dice, también sobre los gentiles. ¿Cuáles fueron las llaves que le dio Dios a Pedro? Las llaves abren puertas. ¿Cómo cierran? Las llaves abrieron las puertas del reino de los cielos a los gentiles. ¿Quién fue la persona que abrió las puertas de los cielos para que bajara el reino de los cielos? La puerta del reino para que bajara. A ti te daré las llaves. Así lo hizo. Cuando fue a casa de Cornelio, después que Dios le dijo 3 veces que fuera y habló, Pedro abrió la puerta del reino de los cielos hacia los gentiles. Porque el don del Espíritu Santo fue derramado también a los gentiles. Ahí está. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Los creyentes de la circuncisión, que no lo sabían, los judíos, que no sabían, inclusive los prosélitos, los que estaban siguiendo la fe judía, que habían venido con Pedro, quedaron asombrados, no lo habían visto eso nunca. ¿Cómo es esto? Que el don del Espíritu Santo fue derramado sobre los gentiles. Oh, a ti te daré las llaves. Tú vas a abrir las llaves a los gentiles, perdón, la puerta a los gentiles. Va a ser tú que vas a abrir la puerta del reino de los cielos. De ti va a venir, claro, de Dios viene, pero si tú eres el que tiene las llaves, ¿ves? Se levantó Pedro y les dijo: hermanos, ustedes saben que desde los primeros días Dios escogió entre ustedes que los gentiles oyeran por mi boca, miren aquí, la palabra del evangelio y creyeran. Pedro le dijo: ustedes saben que desde los primeros días, ahí vienen las llaves, Dios escogió entre ustedes que los gentiles oyeran por mi boca. Pedro fue el que abrió la puerta del reino de los cielos. A él le dieron la responsabilidad. Bueno, el Espíritu Santo estaba en él, él iba a hablar, ¿verdad? Lo que Dios le iba a decir, ¿verdad? Pues él fue el que le abrió la puerta. Por eso dice que oyeran por mi boca. Después fue, como habíamos leído, que en compañerismo, perdónenme, en compañerismo, se pusieron de acuerdo Pablo y Pedro. Y Pedro le dijo: mira, está bien, Pablo, ve tú a los gentiles, yo me quedo aquí con los judíos, con lo de la circuncisión, ve tú allá. Pero dice que oyeran por mi boca. Él fue el que abrió la puerta, ¿verdad? Y pueden leerlo todo esto, ¿verdad? Del Espíritu Santo igual. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos al dar el Espíritu Santo igual que a nosotros los judíos, ¿verdad? Y no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos. Miren, ya que purificó por la fe sus corazones. ¿Ve? Y ahora pues, ¿por qué ponen a prueba a Dios colocando sobre el cuello un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Más bien nosotros creemos que somos salvos por la gracia del Señor del mismo modo que ellos. Ok, maravilloso, aún bien. Bueno, Hechos 15 dice: hermanos, óiganme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿Quién fue el que visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre? Con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. ¿Ve? Cristo le dio las llaves a Pedro para que el evangelio en casa de Cornelio fuera escuchado por primera vez a los gentiles. Y aquí yo voy a llevar algo ya mismo del día de Pentecostés, creo que fue en Hechos 2. Bueno, y era para que se cumpliera lo dicho por los profetas, que dice: después de esto volveré y reconstruiré el tabernáculo de David, que está caído, reconstruiré su ruina y volveré a levantar, para que todo el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, etcétera, etcétera. Pueden leerlo todo con más calma. Bueno, Pablo reprenda a Pedro. Sabemos que Pedro siempre estaba, nosotros le hemos visto, si tú siendo judío, no romano,
inclusive no quería, bueno, que Dios lo dijo 3 veces, imagínense, no quería, no hay relación realmente, que no hay relación. Aquí estamos en Hechos 2, que cuando se derramó el Espíritu Santo sobre, ¿verdad?, los que estaban congregados el día de Pentecostés, que es una fiesta judía. eh, bueno, oían cada uno en la lengua suya, lengua que hablaban ellos. Y estaban, bueno, vamos, se reunió la multitud y quedó confusa, pues oían cada uno en la propia lengua que hablaban ellos. Estamos hablando un día de la lengua. Y estaban atónitos y se maravillaban diciendo, mirad, no todos estos son los que hablan Galileo, no todos estos son Galileos, y como nosotros oímos cada uno en la propia lengua de nosotros, en la que nacimos, partos y medos y elamitas y los que habitamos en Mesopotamia. Mucha gente dice, mire, es que, bueno, esto, quiero también que el mundo evangélico vea esto. Cuando se habla en Hechos 2, cuando estábamos hablando de Pedro, que fue a casa de Cornelio, está bien, ustedes pueden darle para atrás. Fue cuando por primera vez se le habló a los gentiles por parte de Pedro, de cuando las llaves fueron usadas para que el reino de los cielos sea abierto a los gentiles. No fue realmente en el día de Pentecostés. Yo solo voy a buscar, sino que habían judíos que fueron a Jerusalén, claro, porque cuando hacen las fiestas van a Jerusalén y van a Jerusalén. Y Shavuot, que en Pentecostés semanas, Shavuot semanas, cuando fueron a Jerusalén, ellos venían, eran judíos que estaban por la diáspora. Y aquí lo voy a mostrar directamente en Hechos 2. Déjenme ver si de la Biblia. Y esto mayormente quiero que ustedes, los que están en los evangélicos, realmente, el día de la fiesta de Pentecostés, para que vean, aquí no se menciona ningún gentil. Y esto estoy hablando de la lenguaje actual, que lo dice y lo explica muy claro. El día de la fiesta, en Hechos 2, en la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo, parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vinieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Déjenme darle aquí. Luego vinieron que algo, ok, que algo parecido, me había quitado los espejuelos, pero ahora me lo puse de nuevo. Parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder. Ellos enseguida empezaron, ¿verdad? Seguimos. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu le indicaba. Esto está bien, va a estar bien explicado ahora, como se lo voy a decir. En aquel tiempo, aquí no habla de gentiles, muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén. Muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén. Habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano, de todas las regiones. Recordemos que el Imperio Romano es bueno, el Imperio Romano, imagínense. Como los griegos, etcétera. Bueno, muchos judíos que amaban a Dios habían llegado judíos, habían llegado de todas las regiones del imperio. Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Estaban tan admirados que se decían unos a otros: pero estos que están hablando, ¿acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Los que estamos aquí somos de diferentes países. Miren que claro, los que estamos aquí, algunos somos de Partia, de Media y Elam. Los judíos están hablando. Otros vinimos de Mesopotamia, otros vinimos de Judea, otros vinimos de Capadocia, de Ponto, de Asia. Recordemos, de Frigia, de Panfilia. Déjame poner esto. De Frigia, de Frigia, de Panfilia y Egipto. Recordemos también en Egipto, habían judíos en Egipto, bueno, se me olvidó ahora, ¿verdad? Pero en las regiones de Libia, cercanas al pueblo de... Habían judíos en Alejandría, los judíos de Alejandría, no olvidemos de eso.
recordemos los concilios también y todo esto. Habían judíos de todos lados. Muchos han venido de Roma, otros han viajado desde la isla de Creta y desde la península de Arabia. Han viajado desde la península de Arabia. Habían judíos por todos lados. Algunos somos judíos de nacimientos. Algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la religión judía. Habían prosélitos. Es increíble que lo oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios. Y no salían de su asombro ni dejaban preguntarse, ¿y esto qué significa? Pero algunos comenzaron a burlarse de los apóstoles, etcétera. Pero los apóstoles se pusieron de pie y con fuerte voz Pedro dijo: Israelitas, está hablando de israelitas, nunca habló a los gentiles, y habitantes de Jerusalén. Recordemos que Hechos 2, Pedro no quería hablar a los gentiles hasta que Dios le bajó el lienzo y le dijo 3 veces que hablara a los gentiles. En otras palabras, que no llame inmundo lo que él limpió. Y habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que les voy a decir. Se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. Lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió. Los que nos prometió cuando por medio del profeta Joel dijo: en los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu, hombre y mujer hablarán de parte mía. A los jóvenes les daré visión, a los ancianos un sueño, y también en estos tiempos les daré mi espíritu a los esclavos y a las esclavas para que hablen de mi nombre. Daré muestras de mi poder en el cielo y en la tierra. Habrá sangre y fuego, sol dejará alumbrar, etcétera, etcétera. Esto pasará antes de que llegue el maravilloso juzgar del mundo, pero yo los salvaré a todos los que me reconozcan como su Dios, su autoridad. Escúchenme bien porque voy a hablarle de Jesús, el que vivía, y por ahí sigue. También sabemos que Dios le dio grandes poderes, que Dios, el Padre, dio grandes poderes, porque lo vimos hacer grandes miradas desde el principio. Bueno, pueden ver esto. Desde el principio Dios había decidido que eso entrara a sus enemigos, y lo ataron, entregaron a los romanos y mataron, pero Dios hizo a Jesús resucitar, etcétera, etcétera. Aquí no se está hablando de gentiles. Yo siempre digo presente, si usted está, pueden darle pausa porque el video se me está alargando, pero pueden verlo y bien. Nunca se le está hablando a amigos israelitas. Hablemos claro, le está hablando a los israelitas. Míralo aquí. Amigos israelitas. Le está hablando a los israelitas. Israelitas de Jacob, Israel. Cuando David murió, fue enterrado. Eran judíos que vivían en diferentes partes, que vinieron a Jerusalén. Pueden leerlo con calma, habla de este mismo espíritu que había prometido, etcétera. En ninguno de estos, lo voy a dejar así, ustedes pueden leerlo, en ningún de estos se le está hablando a los gentiles. Se le está hablando a los judíos de la diáspora que vinieron para la fiesta, ¿verdad? De Pentecostés, y allí fue derramado el Espíritu Santo, etcétera, ¿verdad? También. Y al verlos mirar las maravillas, siguieron a Jesús desde su propiedad repartieron. Eran judíos del extranjero, como hemos dicho, que habían venido, como los judíos que hemos hablado de Egipto, etcétera, etcétera, que han venido. No se habla en ningún momento, no se habla en ningún momento de gentiles. Bueno, pero volvemos atrás de nuevo. Pedro no quería hablar a los gentiles. No quería hablar a los gentiles. Aquí dice, Mateo 16, 18, volvemos para atrás. Yo te digo también que tú eres Cefa, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En las puertas del Hades no prevalecerán, ¿verdad? Yo te daré las llaves. Ya vimos lo que son las llaves cuando abrió el reino de los cielos, ¿verdad? El reino de los cielos, que estoy leyendo otra cosa aquí. Y todo lo que en la tierra será atado en el cielo. Esto se lo está diciendo los apóstoles, como hemos visto. Esta es la piedra angular. Esto es una imagen de la piedra angular. Yo creo que ya terminamos en esto. Perdóname, una piedra angular. Ahora, como hemos dicho, y hay mucha historia de Roma. Pueden buscar realmente de toda la historia de Roma. Ahora, volvemos otra vez y recapitulamos. Cristo es la roca. Esto que está aquí, yo también te digo que tú eres Cefas, que tú eres piedra, y sobre esta roca, Cristo está hablando de sí mismo, sobre esta roca. Las palabras que dijo Pedro, que dijo, tú eres el Hijo de Dios, en otras palabras, tú eres la roca, ¿verdad? Tú eres el fundamento, tú eres la piedra donde están las 12 columnas que dicen Apocalipsis, que tienen los nombres de los 12 apóstoles, donde está hecha la iglesia, la asamblea, las personas. No hablo de un templo en concreto. Cristo es la piedra angular, ¿verdad? Como hemos hablado, las columnas, los cimientos son los apóstoles, ¿verdad? Porque Cristo los preparó a ellos
para crear la iglesia, la asamblea. Esto puse así, pero realmente no estoy hablando de un sitio concreto. Que están puestos, los cimientos están puestos sobre el fundamento que es Cristo. Todo lo que Cristo decía a los apóstoles, eso era lo que iban a llevar. Ahora, Pedro fue el que por primera vez abrió la puerta, le dio la llave, eh, eh, le dio también la autoridad, también dicen, pero le dio la llave para abrir, porque la palabra es llave, abrir una puerta. Abrió la puerta del reino de los cielos. También tenemos la llave de David. La Biblia está llena de ejemplos. Pedro le dio la llave para que se abriera. Perdón, Jesús le dio la llave. Sabrá Dios si Pedro tenía en la mente la tradición esa del pan trenzado, que sí, ¿verdad? Como estamos hablando de que los judíos, bueno, no sé, porque Pedro era judaizante, sabrá Dios si tenía esa tradición de que si el pan, que si las llaves, y Pedro estaba pendiente, ¿verdad? Como habíamos hablado, pero él fue el que tuvo la bendición de abrir la puerta hacia los gentiles, ¿verdad? Y Pedro no quería. Y vino Dios, le insistió, le dijo 3 veces, no llame inmundo a lo que yo limpié con Jesucristo cuando en la cruz, ¿verdad? Bueno, pero aquí no se habla en ningún de los casos que Pedro fue el primer papa, el sacerdote, el santo padre, el primer santo padre. Eso no se habla aquí. Eso realmente, esos son inventos, como hemos visto, de los mismos papas del catálogo liberiano, etcétera, etcétera. Por favor, yo lo que quiero es que ustedes investiguen bien, porque ustedes no están creyendo el evangelio. ¿Se parece al evangelio que Cristo nos trajo? No, por favor, yo les pido, y vuelvo a repetir, no soy más luterano, no soy nada de eso, le pido a cualquier católico romano, la salvación viene de los judíos, no de Roma. A Roma fue llevado el evangelio. Y no estoy hablando de judíos judaizantes, no estoy hablando que vayan de rabino ahora, no, diciendo eso, no. Cuando dice judío, en base a las profecías cumplidas en Jesucristo, como judío de Judá iba a venir la salvación. Y vino en Cristo, por eso dice de los judíos. Yo quiero, y el evangelio, el evangelio vino de Cristo, así como se había dicho, de la casa de Judá. Bueno, hasta aquí este video, yo lo que quiero que ustedes vean esto, lo analicen sobre todo, ¿verdad? Cuando le dijo todo lo que ates en la tierra, se lo está diciendo. Mateo 18:18, no se olviden de eso. Búsquenlo ustedes. Mateo en la misma Biblia católica. A ver si está aquí. Que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que desaten. Eso era para los apóstoles. Porque le está dando autoridad para que fueran a las naciones a todos lados. Y tomaran decisiones. Sabemos hasta los milagros que se hacían. Los mismos apóstoles, los milagros que hacían. ¿Ve? Cristo le dio autoridad para que ellos tomaran decisiones. Y esa autoridad iban a ser respetadas en el cielo. Y así esas decisiones iban a ser respetadas, que se iban a hacer en el cielo también. Le dieron todo el poder. ¿Ves? Hay también hay parábolas que hablan de todo esto. Bueno, pero hasta que este video, yo antes de despedirme, yo quiero darle gracias a Dios sobre todo, y también a las personas que nos han apoyado, a las personas que se han suscrito a nuestro canal, las personas que han comentado, que me han hecho tremendos comentarios realmente, que me han ayudado muchísimo. Yo estoy también aquí para aprender. Yo soy un estudiante de nuestro amado Salvador, el único maestro, el único intercesor, como dice la Santa Sagrada Escritura, el único abogado también. Todo esto vamos a hablar en un futuro. Pero yo le di gracias de verdad a estas personas que han comentado. Realmente, y nos ayudamos, realmente nos ayudamos entre todos. Así que debemos de ser. Somos la asamblea, somos la iglesia, no somos una iglesia concreta, sino somos esta agrupación, ¿verdad? Que estamos en busca siempre de la verdad que nos hace libre, la única verdad que es Cristo Jesús o Yeshua, ¿verdad? Bueno, hasta aquí este video, y le doy gracias a Dios, como he dicho, y nos veremos en un nuevo video. Yo quiero que ustedes, por favor, católicos, romanos, católico es una palabra que significa universal, no
pero Romanos, que estudien a fondo en qué creen. Igual los evangélicos. Igual yo, claro, yo creo en el evangelio, pues me considero evangélico, pero yo quiero que todos, por favor, analicen en lo que creen. Busquen su historia, todo tiene su historia. El pentecostal, el bautista, el metodista. La iglesia, ¿cuándo se formó? Cuando Cristo estaba en la tierra. Y se formó en una iglesia primero judía. Después asamblea, agrupación, porque si lo miramos en su trasfondo de la palabra, sí, un grupo, donde hay dos o más, una agrupación, una congregación, sí, pero la iglesia se vino a formar, ¿verdad? Claro, a completar con los gentiles. Pero ¿de dónde vino? De los judíos. Eso es todo. ¿De qué judío? De Jesucristo. Pedro, Pablo también, los apóstoles, etcétera. Por favor, estudien a fondo en qué creen. Se los pido, siempre pidiéndole a Dios entendimiento, Santiago 1.5. Y gracias por todo, gracias por el tiempo en ver nuestros videos, ¿verdad? Por compartir, por todo lo que hacen, realmente le agradecemos mucho siempre por su apoyo. Hasta nuevo video y muchísimas gracias por todo. Bendiciones.